consumir local, y no nada más es consumir local en el sentido de em, a tu amiguita, a tu que sí, yo he visto unas redes de mercadeo de amigas y tengo un grupo de Facebook que se llama Compras de Señora, y bueno, no es brutal la cantidad de gente que hay, entonces creo que esa es una de las partes, pero la otra, sobre todo desde la perspectiva de las empresas, porque recuerden que el objetivo de este webinar es platicar nuestras visiones para cómo ser una empresa responsable o más responsable, es entender el impacto que tienes ante las pymes y tu proveeduría. ¿Eh? Eso es bien importante. Platicaba con un buen amigo hace poquito esto de que Walmart te paga 180 días. Pues sí, padrísimo, que, bueno, ¿quién ahorita mantiene 180 días, no? Entonces, empezar desde nuestra proveeduría a ver, ok, ¿qué podemos hacer? Por ahí uno de nuestros clientes, lo primero que hizo cuando empezó la pandemia fue pagar todas sus cuentas por pagar para pymes, porque sabía que si no iban a tronar, ¿no? Con todo lo que se debía o le debían. Entonces, en pensar verdaderamente qué significa el consumo local y también pensar en el tema del trueque. Yo sé que en la empresa no suena tan común, pero la verdad es una muy buena opción. ¿Eh? Nosotros lo hemos un poco platicado ahora con proyectos nuevos, porque pues claro que te dicen como, uy, me encantaría contratarte, pero pues, güey, me deben mis clientes y a nosotros, como integrarse, nos deben algunos clientes. Pues imagínense las empresas grandes a las que, ¿no? Entonces, de verdad, esta posibilidad de hacer trueques, yo creo que cada vez debemos volver más a ella desde las empresas, ¿no? Como, oye, pues a lo mejor yo te puedo ayudar a hacer una cosa y tú me podrías ayudar a otra, o ¿por qué no me bajas el precio a cambio de? Voy a hacer como mucho más énfasis en esta parte de los proveedurías. Eh, Seamos muy conscientes de cuando lo estamos haciendo por un indicador como es que en compras me piden bajar siempre el 5% y cuando es verdaderamente que necesitas esa rebaja, porque esa diferencial que para ustedes es solo un KPI de desempeño profesional, para un proveedor, para una pyme, puede ser la diferencia entre ganarle o perderle a un proyecto, ¿no? Y a veces es esta idea de, bueno, le pierdes porque a largo plazo le vas a poder ganar y te van a comprar más, y no estás, de verdad, ¿no? Tengo ahí ciertas dudas. Entonces yo sí les pediría que hicieran esta reflexión de, ok, ¿qué estamos haciendo con nuestras pymes que no estamos, que podríamos hacer mejor? ¿Eh? Otro de los temas, la conciencia del ahorro. Me impresionó el mal manejo financiero que tenemos todos, de por sí, ¿no? En general, ya saben que todo el mundo llega a diciembre con pobreza y enero con deudas, ¿no? Pero el mal manejo financiero que tuvieron las empresas, las pymes sobre todo, pero a muchas grandes también, ahí está Best Buy, ¿no? Que no puedas mantenerte durante 3 meses sin vender y eso sea el terminante para que truenes, ¿no? Entonces creo que como empresa ser mucho más conscientes en, pues esto va para largo y en algún momento, por ejemplo, yo lo platicaba por ahí, miren que no es que yo venda los seguros, pero hay un seguro, yo no sabía, que se llama de hombre clave y es para cuando se muere el director de la empresa, ¿no? Y justo me contaba este amigo que me contaba del seguro, como es que cuántas veces no se muere el director y nadie tiene ni idea, ya no digamos de cómo operar, de dónde están los papeles para el crédito que se hizo para, ¿no? Entonces, hay seguros que están pensados para eso, ¿no? Para la supervivencia de la empresa en lo que se hace una transición o una cosa de este estilo. Entonces, eso, y obviamente se los digo a título personal, es el primer año que empecé a ahorrar oficialmente, ¿no? Ya tengo mi cuenta de ahorro de específico para, entonces creo que eso, el retomarlo va a ser algo importante. Eh, y justo volviendo a lo que decíamos de la economía informal, esta idea del home office, seguro lo han visto, ahorita lo platicamos más, pero esta propuesta de ley que ya pasó, bueno, la ley que ya se aprobó y que está por, ¿no? de que si que las empresas le paguen al trabajador su internet, la luz, y no. Ayer tuve una discusión con unos amigos sobre ella porque yo le veo muchas fallas, la verdad. Pero más allá de eso, ciertamente lo que sí debe preocuparnos es cuando hablamos de home office, ¿de qué estamos hablando? Porque home office no nada más es haz lo mismo que haces aquí, hazlo en tu casa. Y ya lo vivimos todos, porque no es lo mismo estar en mi casa, ¿no? Entonces, si van a empezar a adoptar estas políticas de home office, yo de verdaderamente les recomiendo que se sienten a pensar en una política que hable de las limitantes de horarios, las flexibilidades, las cosas que además ya aprendimos que no habíamos visto, como por ejemplo, todas las desigualdades que ha generado esta pandemia. No es que en algunos casos las generó, pero más bien las potenció, ¿no? Y una de ellas, evidentemente, la desigualdad digital, ¿no? Quienes tienen hijos y han tomado clases con ellos sabrán que, o sea, esto de se me trabó, es real, ¿no? Y quienes tienen 2, 3 hijos conectados a la misma computadora, a la misma hora tomando clase, imposible que no se les trabara. Y eso implicó más gasto y aumenta el ancho de banda y además quienes no tenían para, o sea, quienes podían mandar a sus hijos a la escuela, no son necesariamente los mismos que pueden ahora comprarles computadoras, internet y audifonitos para que puedan tomar las clases como se debe, ¿no? Entonces, eso es bien importante, pensar en las desigualdades que está generando esto. Al interior de sus empresas está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Habrá empresas que les dieron lana para, y laboratorios, empresas muy grandes que lana para que compres tu sillón y adecúes tu oficina, ¿no?
No todas las empresas lo pueden hacer, me queda muy claro, pero entonces consideren que esto acentúa desigualdades. Y esas desigualdades no nada más son las, digo, ¿no? El que tiene para poderse sentar en su casa a trabajar las 8 horas como si estuviera en una oficina, las desigualdades de género, ¿no? Que no voy a profundizar mucho en ellas, pero creo que ustedes la van a tener muy claras. O sea, no es lo mismo una persona que no tiene hijos. Yo, por ejemplo, yo verdaderamente puedo estar 13 horas conectada a mi computadora y nadie, mi perro se quejará un poco, pero hasta ahí, ¿no? Pero si tienes un hijo, si tienes un, es imposible, si tienes un familiar, yo tengo que preocuparme porque mi papá coma, ¿no? Y eso que es un adulto que más o menos mayor. Entonces hay que tener claro que no es la misma situación familiar la que viven todos. Por ahí un día leí, ya no acuerdo, la frase era muy y a mí sí ya se me olvidó, pero decía algo como, no es que la empresa haya entrado a tu casa, la empresa se coló a tu casa, ¿no? Y ahí es donde lo que debe ser respetuoso es la empresa. Entonces no calles a tu perro, a tu hijo, a tu niño, a tu, ¿no? Ellos no son el problema es que tu empresa está en tu casa, en tu círculo íntimo. Y eso tenemos que normarlo cuando hablamos de home office, ¿eh? Porque sí es cierto que hay gente, por ahí me contaban de que sí te dice, oye, ¿te puedo pedir que le digas a tu hijo que se salga? No, perdóname, el que está en mi casa eres tú, no yo, ¿no? O sea, tú eres la empresa la que se metió a mi casa y estás en una junta en mi casa. Y si así lo tuvimos que hacer todos, pues significa que todos tenemos que estar muy claros de los limitantes, ¿no? Entonces, como repito, hacer una política de home office no nada más es decir como, ay, van a tener su horario de trabajo en home office, ¿no? Los riesgos de trabajo, que también tienen que estar normados. Por ahí, les digo que ayer comentaba esto con unos amigos abogados y, ¿no? Y gente que está en el tema, y me decían como, claro, pero el riesgo de trabajo es si se quema tu computadora. Pero si estás en la cocina y se te cae encima agua, eso no debería ser riesgo de trabajo porque estabas en la cocina en horario laboral. ¿Debería o no debería? No, tampoco voy a entrar en esa discusión ahorita, pero eso tendría que estar normado. Y si el gobierno no lo va a normar porque le preocupa más que nos paguen la luz, pues entonces normarlo por parte de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que es verdaderamente una política de home office? Sí, sí creo, honestamente, que debe ser algo que continuemos el resto, ¿eh? Pero tampoco puede ser los 5 días de la semana, claro, mientras estemos en pandemia, sí, ¿no? No salgamos nadie. Pero fuera de eso, tampoco puedes vivir así, tienes que convivir con gente, lo pusieron ustedes. ¿Qué es lo que más les preocupa del año que entra? Las relaciones personales, porque es muy difícil y pues, por eso les digo, y entre que no, o sea, que la gente ya no prende su cámara y que pues, claramente, por ahí un amigo sabrá, yo ayer le decía como, ayer no me dio tiempo de bañarme, carajo, ¿no? O sea, por más que dije, voy a bañar desde temprano, bueno, me dieron las 6 de la tarde, yo seguía sin poderme bañar porque ¿no? Entonces, ciertamente, pues no quieres prender tu cámara porque no estás en tu mejor momento, pero eso es como el cómo pierdes la visión del otro, ¿no? Ayer recapitulaba, como doy clases, di clase a 200 alumnos a lo largo del año a los que jamás les vi la cara. Entonces es muy impresionante, ¿no? Pensar en que los voy a encontrar en la calle y muy probablemente no voy a saber quiénes son, porque la mayoría los prendía, pero pues que, no, es que mi compu no tiene cámara, no, o sea, no tengo ni idea de quién es, solo es un nombre en mi computadora, y eso, o sea, ese valor se está perdiendo, ¿cierto? Y entonces les pediría como empresa que pensemos en cómo lo podemos mejorar. Y ese cómo lo podemos mejorar es recordar que si bien el estar en Zoom es muy cansado, pueden hacer muchas actividades por Zoom que nos ayuden a refrendar. Nosotros, por aquí veo a varias compañeras muy orgullosas del grupo de Chinampa, estuvimos haciendo, es un grupo de mujeres en temas de sustentabilidad, hicimos una posada y se hizo una actividad para conocernos, ¿no? Y es eso, el aprender que somos, o sea, la persona se convive diario con ella cuando vas a la comida y te cuenta que sus hijos, y, ¿no? Vas al cigarrito, pero ¿cómo lo planteamos ahora en la era digital? Pues es eso, el hacer estos pequeños breaks a lo largo del día, el hacer estas convivencias que no sean relacionadas con la chamba, incluso y ahí es otra de las recomendaciones, el tema de las pausas saludables mentadas que muchas empresas tenían. Bueno, pues quien lo ha intentado, les manda un bonito mail de acuérdate de levantarte de tu silla, ¿no? Quienes tenemos de estas cositas como los relojes inteligentes, a mí sí cada tiempo, ya llevas mucho tiempo sentada, cállese, metiche, ¿no? O sea, la verdad es que sí es como complejo el cómo mantener saludable, pero hay un chorro de estrategias que deberíamos empezar a implementar todo esto es hablando de mi experiencia, que quede muy claro, pero justo este fin de semana tomé una clase que se llama Kung Fu Lento. Es una cosa muy interesante, si quieren luego les platico, pero ¿por qué lo menciono ahorita? Porque ciertamente era, sí, a través de Zoom, y también a mí me parecía como de chino, o sea, otro día que te conectas a la computadora, pero fue un ejercicio muy distinto como tu cuerpo, y tienes que hacer ciertas posiciones y mantenerlas, y como hagan de cuenta yoga, pero menos estresante. Y esto lo menciono porque al final
me quedé pensando, es que a lo mejor hacer pausas así en la hora de la empresa es una posición durante 10 minutos y si estás conectado, estás igual, pero te ayuda un poco como a volverte a centrar. Entonces, replantearnos cómo hacemos estas pausas de salud y recordando que ya no es solamente la salud física, es la salud mental y ahí es donde nuestra famosísima norma 035 que tanto pabuleamos en algunos momentos ahorita nos viene debiendo, ¿verdad? Porque no estaba pensada para horarios tan largos y sobre todo me acuerdo mucho que el cuestionario te menciona como te sentiste en riesgo en el traslado. No, pues ya no me trasladé y a lo mejor no tengo, bueno, en este país quién sabe, pero no tengo tanto riesgo de que me asalten en mi casa, ¿no? Pero de que hay riesgo, y el riesgo de enfermarte, y el riesgo, ¿no? Hay muchos riesgos ahorita que nos están asustando mucho, ¿no? Entonces, considerar este nuevo mapeo de riesgos, entonces a eso también vamos, ¿no? Cuando hacemos materialidad en temas de responsabilidad social, estos temas no estaban incluidos, sin duda, ¿no? Probablemente los incluyan en su próxima estrategia, eso espero, pero lo que sí nos debe quedar claro es que hay nuevos riesgos que tenemos que tener ahí. Y ya no es el riesgo nada más de que tú te enfermes de COVID, sino que alguien cercano a ti se enferme de COVID, o es más, que no te enfermes y de todos modos te sientas enfermo. ¿No? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido en esta pandemia? Creo que sí tengo, no, ya me estoy sintiendo muy mal, mira, ya no puedo respirar. ¿No? O sea, sí, sí, el pánico de algo que no podemos contener también es uno de los riesgos que tenemos que tener mapeados, no solamente como empresa, sino también como individuos en temas de qué riesgos puedo tener. Eh, recordar que, y esto lo dije muchas veces durante esta serie de webinars que les decía, las personas no son elaboradas. O sea, esta palabra que usamos del colaborador para hacernos sentir cool y que no le estamos llamando empleado, la persona es persona y tiene otras prioridades y hoy tiene unas prioridades todavía más grandes y muchas, yo tengo amigas que me han dicho, yo creo que ya no voy a trabajar porque tengo una amiga que tiene gemelos, ¿no? O sea, como a qué hora me pongo con los dos niños y yo madre soltera y además haciendo esto, o sea, ya no es posible, ¿no? Acabo trabajando en las noches. Entonces, eso significa que la empresa, repito, se debe adecuar a los colaboradores y no viceversa, ya no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que como queremos sugerirles? Horarios flexibles, horarios escalonados. Esta desigualdad de género de la que hablaban, de lo que hablábamos, sí se puede combatir desde la empresa si al hombre le das las mismas libertades que le das a las mujeres. Y cuando regresemos, recordémosla, porque a la mujer sí le damos el Día de la Madre y no que la mujer vaya y salga y cuida a los chamaquitos y te necesitas ir porque se enfermó, que se vaya la mujer, pero al hombre no le damos esas mismas facilidades. Y el dárselas es parte de lo que nos ayuda a que exista la equidad en los hogares, ¿no? Entonces, son de los comportamientos que hay que considerar, cambiar a la hora en que regresemos, si algún día regresamos, y si no regresamos, pues con mayor razón tenerlos claro, ¿no? Y otra de las cosas que queremos recordarles es la importancia de la empatía, y la empatía va para todos lados. Hay que ser empático con el que tiene el perro que ladra, el que le pasa el de la basura todo el tiempo, el que la mamá que tiene 3 hijos que le están volviendo loca, o sea, empatía, ¿no? Empatía con mi jefe, con el dueño de la empresa, porque también han sido momentos bien difíciles. En esta discusión que les decía de la ley de home office, es bien obvio quienes tenemos empresa y quienes no tenemos empresa, las diferentes visiones que tenemos, ¿no? Porque por otro dices, ay, chingón que me paguen el internet, porque pues yo no podría, ya me sale todo muy caro, versus la empresa diciendo, ajá, ya te tengo que pagar la renta y el internet y la luz, y además justo una amiga que tiene una empresa decía que lo hicieron ellos de voluntario antes de esta ley, con un chavo, y cuando le llega el recibo para el reembolso, contrató ya de paso HBO Plus, con no sé qué, ¿no? Entonces me decía como, oye, eso no es para tu chamba, ¿no? Pero es que como lo contraté completo, pues no me lo separa Total Play, ¿no? Y entonces tú tienes que hacer el cálculo o decir, bueno, ya te lo pago, ¿no? Entonces creo que eso es que la parte de empatía que tenemos que tener, recuerda que el dinero, y eso lo digo mucho cuando daba clases de economía, porque no, que suben los sueldos, dice nuestro HH presidente, ¿no? Sí, sí, bueno, el dinero no se genera nada más de la nada. El dinero viene de alguien, y eso significa que viene de una empresa, y eso significa que viene del que lo consume y por lo tanto inflación, ¿no? La premisa económica. Entonces, tampoco creamos que nada más es darle más lana, ¿no? O sea, es darle más que no necesariamente es dinero adicional lo que necesita la gente. Y en ese sentido, también quiero recordarnos que la polarización nos ha llevado a muchas grandes guerras en el mundo y nos llevó a gobiernos no tan adecuados en este país. Y una de esas cosas es justamente la polarización que yo estoy viendo cada vez más entre ahora los nuevos grupos, ya el fifi y el chairo ya son cosas del pasado, diría la canción. Ahora es el covidiota y el que se cuida, ¿no? Esa polarización me parece que debemos dejarla muy de lado cuando hablamos desde la empresa. La empresa debe de fomentar las condiciones para que el empleado se cuide. Pero tampoco podemos exigirle que, no, pero si yo no te estoy haciendo venir a trabajar, entonces tú no debes salir de tu casa en todo el día.
Porque resulta que tenemos empresas donde es que se enfermó, pero ¿por qué si yo lo mandé a su casa? Porque vive, porque en algún momento va al súper, porque en algún momento debe ir a ver a sus primos, porque no. Y entonces el dejar de polarizarnos como desde la empresa, evidentemente, pero también desde como sociedad. O sea, yo debo aceptar que soy una cobillota, ¿no? Y yo sí he salido de vacaciones en estos periodos. Entonces, me lo dicen mucho mis amigas, como es que eso es socialmente responsable. Es que depende de cómo lo hagas. Y últimamente, también uno tiene una vida y habrá cosas que privilegias y cosas que no. Por eso les digo, el entender las prioridades, yo verdaderamente hasta les sugeriría que si van a hacer encuestas de clima laboral, pregunten cuál es el nuevo orden de tus prioridades, porque antes no lo era. Porque antes para lo mejor a mí era conservar la chamba porque con eso le pago la escuela a mis hijos y pago la chava que los acompaña mientras yo estoy trabajando. Hoy ya no le pago a esa chava, tengo una prima que está en ese caso, ya no le pago a la persona que está con mi hija porque yo ya estoy en mi casa con mi hija y entonces mi prioridad es mi hija, ya no es tanto la chamba, porque es con la que estoy todo el día, ¿no? Entonces, replantearse las prioridades desde la empresa, desde entender cómo se las replantean, me parece que es algo importante a considerar en sus encuestas de clima laboral y también incluir el entorno familiar, ¿eh? Conocer verdaderamente a sus empleados, porque ya de por sí teníamos una empresa a la que estimamos mucho que hacía preguntas sobre su, eh, si tenías dependientes que no fueran hijos, ¿no? Ahorita con mayor razón lo tienes que entender. Si tienes población de riesgo, si tienes, ¿no? Como estas, que además, bueno, población de riesgo creo que ya queda muy amplio, ¿no? Pero ya cualquiera somos población de riesgo. Ayer oía que hasta los A positivos somos más población de riesgo, ya me la sentenciaron. Pero entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo hacer que esto ocurra, que se pueda entender la diferenciación de la gente? Déjenme quitarlo por acá. Que me gusta ver sus caritas, pero ya no veo el chat. No estoy viendo el chat, así que si Rodrigo, por ahí me puedes decir si pasa algo importante, me avisas. Y otro de los temas, la migración digital, ¿no? Si vamos a hacer esto ya del home office un buen rato, entonces ahora sí hagamos una migración digital en serio. Eso implica muchas cosas, ¿eh? Desde el tema de seguridad de la información. Muchas de las empresas nos agarraron, perdón mi frase vulgar, con los pantalones abajo, y entonces no teníamos ni todas las licencias, ni todos los softwares, ni todo el conocimiento de cómo hacerlo, pero la realidad es que así vamos a seguir un buen rato, y entonces eso significa cómo vas a cuidar tu información. Los mentados NDAs ahora sí son importantes porque tu empleado en su casa está teniendo información. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado ya varias veces que alguien empieza a proyectar en un Zoom y lo primero que ves es el documento que está trabajando de otro cliente, de otra persona, ¿no? Esas son las cosas de seguridad que ya tienes que empezar a contemplar. ¿Cómo se va a hacer estos temas? Si, por ejemplo, ayer en una reunión sonaba y sonaba el WhatsApp, ¿no? Supongo que ustedes tienen WhatsApp web, y entonces cada vez que o sea, son detallitos, pero si estás en un Zoom, si estás dando una conferencia y se oye todo el tiempo, pues distrae a la gente y un poco te resta profesionalidad también, ¿no? Entonces, son como estas cositas que tienes que ir contemplando ya de, ok, y tiene que ser una transferencia a tu empleado que ya va a estar en home office. O sea, se ocurren estas cosas, tienes que mantener estas, como cosas en la cabeza, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tengan como esas cosas muy en claro. Perdón, estoy hablando muy rápido, ciertamente hablo muy rápido. ¿Ven por qué tomé mi clase de Kung Fu? Para poder centrarme y hablar más despacio. Y esta migración es también recordarnos que la era digital y lo tecnológico no es un grillete. Siempre, si lo decía antes, ahora lo digo con más ganas, siempre digo que el celular corporativo es el grillete moderno, ¿no? Tú lo tienes que contestar a fuerza porque te está buscando el jefe, pues ahora con mayor razón, ¿no? Esto es una herramienta, pero no tendría por qué ser donde, ¿cómo no estás conectado? Mi hermano consiguió trabajo sorprendentemente a mitad de la pandemia, y le dieron una computadora y literalmente y de las 9 a las 5 tienes que estar conectado. ¿Por? O sea, ¿por qué tendría que? Porque además tienes un software donde detecta si estás conectado o no estás conectado. Entonces, calmémonos un poco, ¿no? O sea, repito, ustedes se vinieron a meter a mi casa, ¿no? No, yo fui a llevarles mi casa a la empresa. Entonces, pues en algún momento tengo hijos, no puedo estar conectado de 9 a 5, en algún momento voy a tener que pararme a comer o que, ¿eh? Entonces, esas cosas son bien importantes que las vayan contemplando, ¿no? Que tengan clara cómo vamos a hacer esta transición. Y ya que andamos en estos temas, el tema del el medio ambiente a mí me está matando, gente, ¿no? Y lo voy a decir cada vez que se pueda.
no podemos estar usando plásticos para todo. El plástico incluso dura más tiempo el coronavirus que fuera de él, ¿no? O sea, llegas a un restaurante y descubres que tienes a la gente ahí, como planteada es que le envolvimos sus cubiertos en plástico para que tengan más, para que se sienta más seguro. Pues yo, Dil, no me siento en lo absoluto más segura si está en plástico porque sé que eso es lo que más contamina, ¿no? Entonces, no, es momento, creo, de replantearnos también qué cosas de nuestros productos y de nuestros servicios podemos cambiar, ¿no? ¿Qué podría tener menor impacto ambiental? ¿Qué de verdad no necesitamos envolver? Ahorita con Navidad algunos creo que de ustedes se anotaron, traemos una campaña de Reyes Magos, ¿no? Y yo les decía como, y por favor, si se puede, podrían eliminar los envoltorios de los niños, ¿no? O sea, ya sé que está muy triste que a todo niño le gusta abrir un regalo que se abra, pero es esta basura innecesaria, ¿no? Y entonces un poco se las recuerdo para sus navidades, también es basura innecesaria. Entonces, bueno, otra de las saludes, por cierto, que hay que contemplar es la salud visual. Sean muy claros en que estar en la computadora nos friega a muchos la vista de muchas formas, entonces sí prioricen dentro de sus campañas de salud en las empresas el tema de la salud visual, el conseguirles lentes que tengan estas capas azules, que ayuden, incluso a quienes no usan lentes, porque también solemos estar más protegidos o suelen estar más protegidos los que usan lentes todo el día, y quienes no los usamos, pues no, ¿para qué? Para la computadora sí se necesitaría tenerlos, y más ahorita con la cantidad de horas que lo estamos poniendo. Entonces, contemplar esas campañas. Los horarios, les decía, ¿no? El delimitarlos, el pensar en un home office verdadero donde sea delimitar a qué hora se hace qué, ¿no? Y les decía, alejarlos de las pantallas. Por ejemplo, nosotros trabajamos luego con Cross Challenge, que hacen carreras, sí también son digitales, pero o sea, la idea es aléjalo, haz que piense, haz que lo vea, haz que tus trivias que sean de cosas que puedes encontrar fuera de tu casa para que veas el sol de vez en cuando, ¿no? Entonces, tener como algunas de estas actividades dentro de sus programas de bienestar son altamente sugeridos, ¿no? Les decía, la variedad en los horarios, el poder centrarnos en resultados o en desempeño y no tanto en el horario laboral. Habrá quien no se puede, o sea, me queda clarísimo que hay quien no se puede, ¿no? Estuvimos trabajando con una farmacéutica durante un ratito en unos cursos y bueno, o sea, el horario es nocturno, o sea, nocturno, vespertino, matutino, todo el día está trabajando, no se puede hacer una pausa, pero también pues pensar en cómo cambio la operación de cómo diario lo están haciendo. Ahora, tenemos menos todo, menos tiempo, menos dinero, menos recursos, menos ganas, menos todo, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar cómo hacemos más con menos, ¿no? Sobre todo en temas de responsabilidad social. Me encantaría, si saben alzar sus manitas virtuales, que me cuenten quiénes de ustedes les recortaron presupuesto para los temas de responsabilidad social durante esta bonita pandemia. Pueden alzar sus manitas virtuales o poner las pantallas, ok, por ahí tenemos a una que le recordaron presupuesto. Ok, sí, ¿no? Varias, unas manitas por ahí. Pues sí, la verdad es que a todos nos están recortando presupuesto de todo. Entonces ahora sí nos tenemos que sentar a pensar, ok, ¿cómo hago más con menos? O sea, ¿qué tiene más impacto, no? Ayer estaba en una reunión donde preguntan, oye, ¿cómo priorizo? Va a depender mucho de la empresa, sin duda, pero ahora sí que, ¿qué quieres hacer? Y por eso ¿qué es lo que estamos buscando? Si lo que estamos buscando es el impacto, a lo mejor mantengo 3 becas en vez de un evento para 65 niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Y por eso en esta pandemia también dimos un webinar que justo llamaba cómo seleccionar tu causa social, porque tienes que aprender a decidir hacia dónde muevo el dinero, y entonces eso va a ser importante, y eso solo lo puedes medir, por cierto, si tienes indicadores, ¿eh? Entonces, aprovechemos ahorita estos, como vamos a llamarle pausa, en donde, sobre todo, están en las áreas de responsabilidad social, donde el área de responsabilidad social a lo mejor un poco como que bajó los eventos que tenemos, hagamos este momento para replantear y hacer pensamiento a largo plazo, ¿eh? ¿Qué cosas no tienen ustedes escritas? ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos? Me pasa un chorro. Oye, ¿cómo se hizo? Sobre todo a ver, quienes buscamos distintivos sabrán, quienes tienen ustedes distintivo, que te dedicas la mitad del año a buscar la bonita evidencia, ¿no? Entonces todo te preocupa en términos de evidencia. Y cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y cómo hicieron ese evento? No, pues tenemos la foto y tenemos las cartitas y los niños, mira qué bueno. No, pero la planeación del evento, ¿en dónde está? No, pues nos juntamos un día y se nos ocurrió, ¿eh? Entonces, hagamos esta pausa de pensar, ok, hay que pensar cuáles son los procesos, porque además eso,
justo te va a ayudar a decidir a qué sí le meto y a qué no le meto. Dentro de los proyectos que desarrollamos este año con un cliente fue justamente una matriz de toma de decisiones para esos proyectos. Hay algunos que puede ser que el impacto sea muy bajo. No estoy diciendo hagamos solo cosas con alto impacto social. Hay algunos que el impacto es muy bajo y quienes me conocen o me han escuchado antes, en general los donativos de juguetes tienen muy bajo impacto social. Pero los sigues haciendo. Si no creyera en ellos, no los estaría organizando desde mi empresa. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque lo que hoy necesito, ya lo dijeron ustedes al inicio de mi encuesta, lo que hoy necesito es que la gente, se sienta persona. Y por lo tanto, ya darle el regalo a un niño y sentir que te va a llegar la cartita, y eso te hace sentir una persona. Entonces, para mí era un evento al que valió la pena meterle tiempo y dinero. Y eso lo haces en una matriz. Habrá quien justo en un momento dices, oye, ese evento o sea, todos los niños fueron muy felices, pero dentro de la empresa, los mismos 20 colaboradores, cero apatía, o más bien mucha apatía, cero ánimo de compartir, bla, bla. No, ya, entonces eso ya no lo vamos a hacer porque no nos sirve. Pero pues eso solo pasa si tienes una matriz de decisiones para poder decidir sobre qué sigue y qué no. Habrá cosas que ahorita hagas pensando en que nos interesa que la gente se identifique con la empresa. Y entonces vamos a hacer eventos con un impacto bajo a lo mejor, pero donde sientan que están contribuyendo, vamos a hacer juegos, vamos a hacer esto, el otro. Entonces es importante definir que hacer menos, pero que tenga más impacto y para tanto definir cuál es ese impacto de lo que estamos hablando. Les digo, aprovechar para poder medir el impacto social de muchas de nuestras actividades comunitarias. Y por cierto, considerar que no nada más es hacer actividades comunitarias, es pensar en este mentadísimo enfoque regenerativo. Por ahí está Ale Martínez, que estuvimos discutiendo en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? De responsabilidad, si sostenibilidad o sustentable. Y eso nos llevó no, es que es para que se considere la comunidad, pero entonces se generan proyectos comunitarios, pero muchas veces, y por más que haya sentado a la comunidad y todos estamos muy felices con la planeación, ¿cómo haces que esa planeación verdaderamente sea regenerativa? Porque ya nos enseñó el planeta que ya no nos da. Es lo que hay. Entonces, si seguimos pensando en, no, pues es que lo que quieren los agricultores es que les transfiramos tecnología para que en sus mismos metros cuadrados puedan sembrar el triple de producción. Sí, eso es un proyecto comunitario con impacto social que el agricultor quiere, pero ¿y el planeta? ¿Cómo estás echando el planeta en eso? ¿No? O sea, ¿cómo buscamos conceptos mucho más verdaderamente regenerativos, ¿no? Que sean proyectos regenerativos. En el tema del turismo es muy obvio porque pues ya, o sea, entre más turístico sea, más se desgasta el recurso. Entonces, ahorita están en toda la planeación de cómo hacer turismo regenerativo para que no necesariamente te truenes al planeta cuando estás haciendo eso. Entonces, esa es la idea, de eso me refiero con midamos el impacto social, midamos lo que está en los resultados y documentemos tanto los resultados como la planeación misma. Para quienes están en áreas de responsabilidad social, este es un muy buen momento para hacer endomarketing, para venderlos al interior de su empresa. Que se vean los resultados, por eso tienen que tener resultados, que se vea como, oigan, ¿se acuerdan de esto de la 035 que se impulsó desde acá, que hay los colaboradores y la calidad de vida? Esa ya es ley, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decíamos que no, es que hay que tener home office? ¿Qué crees? Ahora sí ya tenemos home office. ¿No? Tenemos nosotros un cliente que se negaba así rotundamente a home office y pues no le quedó de otra, ¿no? Y entonces ahorita están como en el proceso de, ok, ahora cómo lo hacemos porque se va a quedar, ¿no? Porque además intentaron regresar, no está en la Ciudad de México, entonces intentaron regresar antes porque los semáforos, y ayer hablaba con él y me decía, o sea, ya tenemos muertos por COVID. Entonces ahora estoy muy preocupado, ¿no? Porque verdaderamente vamos a tener que sacarlos otra vez a sus casas y no estábamos listos y no tenemos el software y, ¿no? Todas estas como consideraciones. Entonces, vendan sus áreas al interior. Este es buen momento para hacer campañas de venta de las áreas. Por eso, a ti empresa te interesa ser socialmente responsable. Por eso a ti finanzas te interesa que tu empresa sea socialmente responsable, ¿no? Y finalmente, entender que, se los he dicho muchísimas veces quienes me acompañan en más de uno de los webinars, pero la responsabilidad social no es de un área, no es una persona, no es, ay, es eso que hace Ale, ¿va? Es eso que hace Anita, ay, sí, está tan chula Sofi que se dedica a cuidar a los pobres. No, 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 la responsabilidad social no hace un área, debe ser toda la empresa y eso significa ser una comunidad dentro de la empresa que sea socialmente responsable. Entonces, la verdad, perdón que fui tan rápido, pero justo como tengo mucha información que darles, yo lo que quería era dejar abierto un espacio, entonces ahora sí, no voy a dejar de compartir para verlos a todos, pero si alguien quiere comentar algo en lo que voy cerrando, me encantaría escuchar si algo de esto les resuena sobre todo, ¿no? Y si algo de esto les parece que es retador para sus empresas. ¿Alguien quiere comentar algo o me sigo?
Odile, muchas Hola, gracias. Soy Marlene León, mucho gusto. mucho gusto. No había tenido la oportunidad de coincidir en ningún webinar o en alguna interacción contigo. Me parece bien importante esto que dices acerca de la comunidad, porque a veces es un poco impensable que las áreas de responsabilidad social en empresas enormes seamos una persona, ¿no? Entonces, ese concepto me gustó mucho, el hecho de vender esta parte, ¿no? Creo que la sociedad en México es muy solidaria, pero reactiva, ¿no? Se inundaron, ¡ay, llevemos! Tembló, ¡ay, corramos! Y creo que uno de los objetivos debe ser que suceda como en otras culturas, ¿no? Que esta parte de la responsabilidad social se haga más dentro del ADN, no como una cuestión reactiva, sino como algo que ya, como un currículum social, ¿no? Que te pidieran no nada más tu currículum de, ay, sí, qué tan buenazo eres para esto y el otro, sino que tuviéramos un currículum social. Ese enfoque me encanta de la parte de comunidad y no solo de una persona. Gracias. Al contrario, Marlene. Estoy viendo algunos comentarios aquí, justo Lupita, que creo que ya no está, pero escribió, ¿no? Esto de que hay que ser agradecidos con la empresa también, ¿no? El hecho de que la empresa, Estoy. aquí estás, Lupita, léenoslo. No sé si quieres comentarlo de una vez. Bueno, es que yo veo que con énfasis comentamos que la empresa se ha metido en nuestra casa y no deja de tener una arista y un sesgo de realidad, pero también es muy cierto que no lo hizo de una manera intromisiva, de decir, ahora me quiero meter a tu casa porque esta es mi conveniencia. A la empresa, por mucho, le conviene que estemos en la oficina. De alguna manera la eficiencia, la comunicación, la agilidad de algunos temas y algunas decisiones que se tengan que abordar son más fáciles de escritorio a escritorio que de llamada a llamada y de concertar cita a concertar cita para podernos entrevistar en un Zoom. A mí me preocupa que también yo como ser humano pierda la oportunidad ante tanto bombardeo de la empresa se metió en mi casa de saber ser agradecido. Porque la empresa, yo no soy empresaria, hago la aclaración, soy empleada, ¿sí? Y muy gato de Angora si quieres, pero al fin de camino soy empleada. La empresa fue e invirtió en laptops, en cámaras para que estuvieras bien. En algunos casos invertimos en escritorios, otros hasta llévate tu silla para que estés bien. Y a renglón seguido, la empresa vino y se metió en mi casa. No, espérame, también la empresa me dio oportunidad de cuidarme. ¿Sí? Porque en la medida en la que yo no tengo que tomar un camión para transportarme día con día, ida y vuelta, disminuyen mis probabilidades y aumentan mi probabilidad de éxito de mantenerme sana. ¿Sí? Y esa parte de ser agradecido, también creo que nosotros como entes que gestionamos la responsabilidad social, tenemos que transmitirla al empleado. Si no, nos vamos a acabar a las empresas y a ver de dónde comemos todos después. Tienes toda la razón, Lupita, y qué bueno que lo mencionas, porque eso sí, cuando hablo de vender a sus áreas internas, es justo eso, ¿eh? O sea, como, oigan, esto de que nos dejaran ir, eso es responsabilidad social. No, pero es que ya no hicimos el evento de reforestación. No importa, pero hicimos esto, pero hicimos el otro. O sea, la idea es que ustedes mismos, hasta para defender sus propios presupuestos, debo decirles, ¿no? O sea, cómo hacerlo para que desde la misma empresa puedan reconocerse que hay acciones diarias de responsabilidad social. Claro que todos queremos que se reforeste el Ajusco y además a todos nos regalen computadoras y además los niños se les beque a todos, ¿no? Pero pues es como siempre le digo a mis clientes, tú le preguntas a cualquier colaborador, ¿qué es lo que quieres que te dé la empresa? Y pues, ¿qué es lo primero que dicen? Que me paguen más. Es la de ley, ¿no? Así te estén pagando bien. Entonces, una de las realidades es saberlo, como bien dice Lupita, gracias, Lupita, agradecerlo. Y Oye, nosotros... así vivas muy lindo, muy, muy satisfecho con tus pocos 50 o 60 mil pesos, diría por ahí el dicho, ¿no? Humildemente. Tienes todas, humildemente con tus 50, 60 mil pesos, pues no te molestarían otros 50, ¿no? Ciertamente. También por aquí mencionaba Marlene lo de Uber Eats, ¿no? Por ejemplo, esas son cosas que van más del consumidor, pero la realidad es que el consumidor ya también debería de ser distinto. Entonces mi papá se burla muchísimo de que cada vez que pido algo de comer, me peleo, ¿no? Porque les dije que pusieran plástico y de todos me mandaron los bolsitos, las servilletas, ¿no? Pero pues yo de todos lo pongo de cajón todo el tiempo, en comentarios adicionales, con el menos plástico posible. Ha habido 2 o 3 veces que sí me sorprende, ¿no? Que casi que te lo mandan así de, órale, ya cómeselo directo.
pero ir con tus toppers a tú mismo a recoger la comida, o sea, el mismo consumidor está cambiando, la empresa es la que debe de ser receptora de estos nuevos consumidores, ¿no? Y pensar en estas nuevas posibilidades. Y la verdad es que al final nosotros en Integrarse estuvimos pensando mucho como, ok, ¿cómo le hacemos para capitalizar esto que todos hemos aprendido en una sola comunidad, ¿no? Nos hace falta, y quienes por ahí, algunos de ustedes nos acompañaron en lo que intentó ser este año el primer esbozo de comunidad, ¿no? Estamos, ahorita les voy a presentar como un modelo que estamos pensando, pero creo que además dentro de las áreas de responsabilidad social, dos cosas importantes. Una, si no estamos logrando, o sea, si era difícil en área de responsabilidad social que te vieran las otras áreas como amigo y que incluso se sumaran a tus estrategias, pues ahorita peor, ¿no? Porque coordina agenda, más los Zooms, más y cómo le hacemos. Entonces, lo que sí van a tener que hacer es cosas que sean un poco más vistosas, que consideren estas cosas que les estamos mencionando. Y la otra es, ya no nos unamos solo dentro de la empresa, necesitamos unirnos con otras empresas. Y ahí es donde se vuelve importante que conozcamos a otras áreas de responsabilidad social de otras empresas, ¿no? Ale Martínez. Yo es que quería hacer más comentarios acerca de esto que mencionaban al principio, ¿no? O sea, y que creo que, o sea, sí estoy súper de acuerdo en que qué bueno que las empresas pues nos están dando las oportunidades. O sea, ahí digo, pudiera ser un poco debatible, ay, perdón, los ruidos de las juntas. Pudiera ser un poco debatible el tema de, pues sí, no, o sea, es un tema de emergencia, ¿no? O sea, básicamente están haciendo lo correcto, más no todos estamos en las mismas circunstancias, no todas las empresas se están portando de la misma manera, hay quienes ni siquiera han parado, entonces, pues no es como por generalizar ni para bien ni para mal, o sea, creo que ahí. Y la otra cosa es que si bien sí viene una tendencia muy fuerte al home office, al trabajo remoto, y que tenemos que aprender a trabajar de esta manera, o sea, no sabemos, o sea, todos creo que hemos batallado, o sea, es difícil estar aquí en tu cuarto con la cama al lado y aquí en el escritorio y luego viene alguien y te habla y luego tienen hijos los niños, o sea, creo que es un tema demasiado complejo y que no es, o sea, es como cualquier cosa, o sea, tienes que aprender a saber esto, ¿no? Y yo creo que a lo mejor sí nos haría falta, o sea, mejores estrategias, mejores formas, como bien dijiste hace rato, oye, pues vale la pena que estés conectado a las 5, 7, 10 horas que tengas que estar conectado, o sea, creo que hay que desaprender, o sea, más bien hay que decir, no es una extensión de tu oficina, es otra forma de trabajar y como tal se tiene que aprender a trabajar de esta manera nueva, ¿no? Entonces creo que, o sea, y que es algo que traigo mucho en la cabeza, ¿no? De decir, oye, pues a veces, así como dices, ¿cuántas veces te ha dado COVID mental? O sea, y aquí estás trabajando ya como puedas y como te da la vida y pensando y que si alguien en tu familia está enfermo, si algo va a pasar, o sea, son más preocupaciones, más cosas y pues a veces tu ritmo no puede ser igual, ¿no? Y las circunstancias no son iguales, o sea, entonces, pues bueno, creo que nada más dejo esa reflexión de cómo más bien creo que ahorita estamos bueno, ahorita mientras dura la pandemia, ¿no? Pero pues no sabemos cuánto va a durar la pandemia, a lo mejor, bueno, no voy a decir mi pensamiento acerca de eso, pero no quiero agüitar a la gente tan temprano, no es cierto, pero sí creo que deberíamos de más bien estar pensando en esta nueva forma que es la nueva realidad, que también me cae gorda y esa palabra, pero más bien, pues sí, o sea, cómo vamos a enfrentar este nuevo momento en la vida y cómo vamos a hacer para seguir trabajando y seguir teniendo una buena salud mental, más que nada. Y ya, gracias. Gracias, Ale. Tienes toda la razón. Esta idea de la nueva forma de trabajar, eso es lo que le estamos apuntando, ¿no? El entender todos estos procesos. Por aquí me comentaba Rodrigo que está demostrado que se es más eficiente trabajando en casa, ¿no? Pero cuando logras concentrarte a trabajar en casa. Entonces también ese es otro de los temas, el multitasking. Por ahí quien me conoce sabe que yo siempre digo como, no, somos multitask. Y justo, ¿no? Me preguntan, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Porque duermo poco y la riego mucho. Y ese regarla mucho es el tema del multitasking, ¿no? Que estás cambiando de pantallas. Ayer me pasó que estaba yo cambiando de pantallas y le acabé poniendo lo de un chat a la de otra por mensa, justo es eso, o sea, la idea del multitasking ya nos está poniendo también en otro nivel de estrés, ¿no? Entonces, todo lo que teníamos hasta ahora estaba pensado para una realidad que muy probablemente no exista. Entonces, empieza a volverse
importante, por eso les digo, la pausa y el hacer comunidad, no solamente dentro de la empresa, sino con otras empresas y conocer qué es lo que estamos haciendo por otro lado, ¿no? Entonces nosotros, les decía, en Integrarse pensábamos como, ¿cómo podemos hacer esta comunidad? El año pasado empezamos con algo que llamábamos los desayunos, que se tuvieron que detener porque COVID, pero estábamos haciendo unos desayunos como de temas especializados. Ahorita pues no nos queda más que sumarnos al tema digital, pero al final la idea es poder generar esta comunidad en donde podamos irnos especializando. ¿Qué es lo que estuvimos viendo desde Integrarse en el último tiempo? Que nos hace falta, no tanto webinar, donde alguien llega y te cuenta, sino más talleres, ¿eh? Donde alguien que tenga una cierta especialidad te pueda ayudar a desarrollarlo en eso. Fíjense que hicimos muchísimos cursos en este año en digital, en Integrarse, ya desde antes los íbamos a hacer y entonces se juntó. Uno de ellos se llamó Wordmasters y es un programa en el que tenías toda la semana 1 hora de videos, 1 hora, ni siquiera es tanto, es 1 hora de videos y tenías que hacer un trabajo para el viernes. Cuando llegaba el viernes, nadie había hecho nada. Y pues claro, o sea, decías como, no puede ser, pero pusieron 1 hora, tanto. Pero claro, o sea, claro que puede ser, ¿no? ¿A qué hora? Yo misma estoy en un curso de feminismo radical y voy 3 semanas atrasada, no he podido ponerme al corriente, ¿no? Por más que digo, no, en la noche lo veo, en la noche lo veo, no veo nada. Entonces creo que eso es de las cosas que queremos hacer, que el taller sea eso. Si te vas a conectar 2 horas, es a eso, a 2 horas desarrollar algo y que te salga un entregable, ¿no? Entonces por eso estamos como promoviendo estos talleres. También creemos que se borró algo ahí, nos hace falta tener más sesiones como más tipo mixer, ¿no? O sea, más informales, más de vamos a aprender de nosotros, pero como digo yo en mi lenguaje, pues eso ves, pero más al chile, ¿no? O sea, ya la neta, cuéntame qué fue lo que pasó y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, lo que estamos promoviendo ahí es hacer estos como, vamos a llamarle mixers, ¿no? Donde podamos también contarnos donde no, lo hemos estado haciendo bien y donde no ha estado tan bien y podemos como garantizar de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de hacer estos mentados mixers es que podamos incluso hablar sobre tus fracasos, ¿no? ¿Dónde estuvo que fracasaste y cómo podemos analizar tu fracaso para ver cómo lo creamos o hacemos un éxito? Y les decía, hay que hacer una pausa, entonces no, pues me las voy a dar de especialista, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos en Integrarse, pues es revisar el tema de responsabilidad social. Entonces, poder revisar la estrategia y que esté alineada y sobre todo, ayudarlos a proponer acciones diferentes, porque eso es cierto. Quienes ya llevaban mucho tiempo en áreas de responsabilidad social, sus acciones ya estaban muy claras, ¿no? Y ahorita te las cancelan y por ahí nos decía un cliente como, ¿y ahora qué hago en mi reforestada? Bueno, pues si algo tenemos en Integrarse es que somos creativos hasta la pared de enfrente, ¿no? Entonces, eso nos está como ayudando mucho a pensar en propuestas que puedan alinearse a algunas de estas. Entonces, la idea es que a lo largo de todo el año, esto va a seguir así, pues yo se los voy a agüitar, Ale. O sea, esto va a seguir así muy probablemente hasta el 2022, ¿no? Entonces, por más que quisiéramos hacer esto presencial, lo vemos muy difícil, por eso creemos la importancia de contarles como o darles esta opción en donde podamos hablarlo. Y la verdad es que en nuestra como consultora, lo que sí vamos a cambiar también es que antes era muy, te acompañamos y tú vas dictando la estrategia y tú vas decidiendo y ya no se puede hacer eso, ¿no? La verdad es que las empresas ya no están avanzando en sus proyectos como nos gustaría que avanzaran, entonces tenemos este programa, si les interesa, lo hacemos mucho más ad hoc, que la idea es RS en acción. Creemos, honestamente, que nos urge tener que se vea la responsabilidad social en acciones muy puntuales. Entonces desarrollamos estas 5 semanas, la semana de la diversidad, la semana de medio ambiente, las que son a lo largo del año. Y la idea es que durante esa semana tienes todos los días 1 o 2 actividades muy cortas, pero que obligan al colaborador a involucrarse. Porque justamente ya no lo tienes en la misma empresa, ya no le vas a poder poner un letrero afuera de, hoy es el día de la diversidad, bienvenidos todos a nuestra actividad. Eso ya no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer que todos los colaboradores se enganchen? Pues esa es la forma. Entonces, así que se las quiero proponer, se las quiero dejar, incluso para que ustedes, o sea, más allá de que nos contraten, no, para que las piensen en términos de cómo van a replantear la estrategia de responsabilidad social en sus empresas. Porque ya estas actividades de, pues vamos a abrirlo a que todos vengan y a ver qué pasa, ya no van a servir, ¿no? Ya va a ser la misma gente. Me lo estaba diciendo una empresa hace poquito y es muy cierto. Los únicos que nos pelan en los webinars son los que no tienen hijos o los que no, porque pues claro, o sea, si pones un webinar a las 7 de la noche, ¿cuántas de ustedes que tienen hijos a las 7 de la noche están bañando niños? Entonces pones ese webinar a las 7 y entonces pues, nadie te pela, ¿no? O sea, si lo pusieron acá mientras están bañando al niño y yo no sé el nivel de retención que lo tiene cuando solo está escuchando mientras está haciendo otra actividad, ¿no? Entonces,
eso, los horarios en los que pones las cosas. Por eso lo hicimos 10 de la mañana, jueves, ¿no? O sea, es 9 de la mañana, empezaste, contestaste mails, tienes 1 hora y parte de ese es mi compromiso de hablar rápido, y es 1 hora. Y cuando tú mandas 1 hora para algo, tiene que ser eso, ¿no? O sea, ese periodo en 1 hora, estamos trabajando mucho en integrarse y yo, por mi parte, en respetar mucho estos horarios de, si te mando un invite de 30 minutos, son 30 minutos. Porque sé que estás en el Inter, ¿no? Y entonces aquí es donde ahora sí, la junta que pudo haber sido un mail y el mail que pudo haber sido un mensaje de WhatsApp se vuelve muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ir resumiendo estos temas? Entonces, pues la idea es eso, ¿no? El dejarles estas propuestas aquí, dejarles los últimos 5 minutos para que si alguien quiere hacer algún comentario y nos cuenten como sus propias visiones. Y ya, como ya estoy aprendiendo a usar el Zoom, les tengo además, antes de que se vayan, otra encuesta. Son nada más 2 preguntitas por si les interesa, pero verdaderamente agradecerles que pasaran el año con nosotros. No es nada más este webinar, muchos de ustedes me da gusto ver varias caras de que nos acompañaron en alguna de las tantas cosas que integrarse nos inventamos a lo largo de la pandemia, con lo que decía Ale. Ayer creo que estaba platicando a Fer que creé una carpeta a plan COVID, ¿no? Porque era como, en lo que está el COVID, lo que vamos a estar haciendo en integrarse. Bueno, básicamente ya se llamó todo lo que hicimos en el 2020, ¿no? Entonces, sí, ya esto no es algo que nos pasó en unos meses, esto va a seguir pasando, entonces ojalá lo puedan contemplar y acompañarnos durante el año que entra en la comunidad, integrarse, ojalá puedan, aún si no es la comunidad integrarse, sumarse a alguna comunidad, porque honestamente ya solos no la vamos a armar, o sea, solos va a ser muy cansado, en general es muy frustrante. Si el tema de responsabilidad social es frustrante porque nunca te quieren dar dinero, porque nunca hay recurso y tiempo, ¿no? Ahorita en estas situaciones está siendo brutal, ¿no? Entonces, también es un tema de contención, de tener amigos a los cuales decirle, Ale lo sabe porque las cosas que en el grupo que ella lidera más disfruté fue el día en que le pude llegar a decir como, me acaba de rechazar un cliente por esto, y sentir como el, güey, tranquila, no eres tú, ¿no? O sea, no es, sino esto es lo que está pasando. Eso también se aprecia en el tema de responsabilidad social, ¿no? Me acaba de decir mi jefe que nos redujo el presupuesto, ayer contaba una de ellas, me acaba de decir mi jefe que cambió el nombre de responsabilidad social a reputación, ¿qué? ¿No? Esa frustración que ella sentía la pudo como compartir en su momento con algunos de nosotros que estábamos en esta comunidad. Entonces, pues ahí se los dejamos. Repito, para mí el tiempo es muy importante, así que muchísimas gracias por habernos acompañado y muy feliz año. Espero que el 2021 sea mucho más alegre de lo que tenemos. Me da mucho gusto saber que lo cerraron, por lo menos el 67% de nosotros lo cerró mejor de lo que esperaba, que lo cerramos vivos, mano, ya con eso, ¿no? Entonces, estar vivos y estar sanos es sin duda de las cosas que ahorita más debemos de agradecer y más debemos de desearle al otro, ¿no? Yo les deseo que tengan un 2021 lleno de salud, que su COVID siempre sea mental y no físico, porque ese pues se quita. Y muchísimas gracias por todas las actividades en las que estuvieron con nosotros. ¿Alguien quiere comentar? Está abierto el piso, pero muchísimas gracias. Gracias, Odil. Yo sí quiero decirte algo. Pues nada, mira, yo en nuestra empresa no tenemos un área como tal de RCE. Yo solo hago un poco de voluntariado corporativo, pero hago comunicación interna y dentro del área de recursos humanos me dio un relajo, pero la verdad nada más te quiero agradecer. La verdad, estoy ahorita tomando notas justo para mandárselas a todo mi equipo porque pues mira, desde RH hay un problema. Yo incluso hace unos meses, hasta mi puesto estaba un poquito en peligro, pero gracias a Dios ya no, o no hasta hoy, entonces buenísimo. Pero nada, o sea, solamente quiero decirte que darte las gracias porque sí estoy tomando nota de estos tips. Es importante igual, al final pues no hay un área tal cual de RCE, pero pues está recursos humanos en esta parte de ser responsable con la gente, ¿no? O sea, en temas de la empresa y pues nada más quiero compartir eso, que realmente me llevo cosas que sí les voy a compartir a mi equipo porque definitivamente, bueno, o sea, desde nuestra misma área estamos medio mal, ¿sabes? Hay gente que tiene hijos, hay personas que no tenemos, pero, híjoles, hay un tema ahí con el tema, por ejemplo, de los horarios, de la invasión hacia la gente, ¿no? Sí, la verdad estamos muy agradecidos con la empresa de que, pues, te digo, gracias a Dios mi puesto está súper bien y todo. Sin embargo,
creo que aún falta mucho, ¿no? Entonces, pues nada, solamente como darte las gracias por esto y ahí te contaré, ¿no? Si hay a ver qué me dicen, ¿no? ¿Qué les parecen estos tips que están bastante interesantes para aplicar para nosotros y hacia con el resto de la gente? Seguro. ¿No? Entonces, mándame un mail y te mando las notitas también, porque nada más, esta es una presentación, pero tengo unas notas ahí y unos artículos que sacamos en Animal Político que podrían interesarte. Buenísimo. Sí, te lo mando. Muchas gracias. Te mando te tengo en WhatsApp y ahí te lo mando. Sin bronca. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos y de verdad les mando muchos buenos deseos de salud y felicidad. Listo. Bye. Bye.